en Palermo, Wuhan, y entramos en semanas en las cuales se va a empezar a definir cuál va a ser el rumbo del país en los próximos años, hasta dónde va a poder avanzar Javier Milei con sus proyectos, con sus propuestas, con la idea que tiene de una Argentina radicalmente distinta a la que conocimos hasta ahora, porque está claro que por allí pasan los planes del presidente de la nación, transformar al país despojándolo de muchas de las características que lo hacen reconocible, tema que ya hemos desarrollado largamente en otras ocasiones. Pero ¿qué sucede ahora? Bueno, sucede que encuentra Milei en el establishment político, en el Congreso de la Nación, en los medios de comunicación también, cierta aceptación de una parte importante de las reformas que propone, también en el Poder Judicial. Pero también empieza a delimitarse claramente un límite a esa ambición, o en todo caso, empieza a delimitarse una serie de cuestiones en las cuales la oposición, tal como están las cosas, y hablo de la oposición que no es Unión por la Patria, hablo del radicalismo, hablo del interbloque que conduce Miguel Pichetto, incluso de algún sector del PRO, están poniendo un límite. Acá Milei quizás cometió un error de principiante al apresurarse a mandar un DNU y luego un megaproyecto de ley como el que mandó. Estoy seguro de que si esto, en vez de haberlo sacado todo junto y de esta forma lo hubiese ido repartiendo de forma episódica a lo largo de los primeros 6, 8 meses de su gobierno, hubiera pasado prácticamente todo. Pero así todo junto hasta obliga a algún sector a sobreactuar, más allá de que se mueren de ganas de acompañarlo, le dicen, por favor, ayúdanos a que aprobemos esto, tiranos un centro, danos algún tipo de mano para poder justificar el apoyo a este horror jurídico y político que es el megaproyecto y el DNU. Digo, al mandarlo así, todo junto y de manera tan explícitamente inconstitucional, antidemocrática y antirrepublicana, se compró un problema. Y lo que tenemos que ver ahora, a continuación, es si Milei va a estar dispuesto a aceptar esos límites que le pone sus socios, sus aliados, a cambio de progresar con buena parte de las reformas, con un 40, un 50, un 60, habrá que ver, por ciento de las reformas que están en juego, y de esa manera asentar a partir de esta reforma su nuevo gobierno y empezar a construir desde ahí un proyecto quizás más cercano al que fue el de Mauricio Macri en un sentido político, es decir, un gobierno de derecha más tradicional, menos excepcional, o si va a insistir en ese todo o nada que él propone, con el riesgo, por supuesto, de que el resultado de eso sea quedar en nada. Esta semana en el plenario en el Congreso quedó claro que hay una serie de medidas que no estarían teniendo consenso para ser aprobadas. Por ejemplo, la movilidad la eliminación de la movilidad jubilatoria. Por ejemplo, la cesión de facultades extraordinarias por 4 años. Por ejemplo, la suba de retenciones generalizadas a toda exportación. Por ejemplo, también otras iniciativas
que fueron encontrando distintos frenos. Como decíamos, sin ir más lejos, la privatización de YPF. Pero también es cierto que en este reparto de temas que sí y temas que no, pareciera que Milei podría salirse con la suya y conseguir el número suficiente para aprobar casi toda la reforma en seguridad que propone Patricia Bullrich, sacando el absurdo artículo que prohibía los encuentros de más de 3 personas sin previo aviso. Por ejemplo, una reforma educativa que pone los 9 años como tope para la obligatoriedad de la educación presencial, curiosamente impulsada y aprobada por la misma gente que se llenó la boca los últimos 4 años hablando de con los chicos no, los chicos adentro del aula. ¿Se acuerdan de los grupos de padres autoconvocados? Bueno, se ve que están de vacaciones en Mar Azul los padres autoconvocados, porque nadie salió a decir nada y ese proyecto parece que avanza. Por ejemplo, el proyecto que le delega a Javier Milei, quizás no por 4 años, por 2 o por 1, pero la potestad o la emergencia en materia de seguridad y de defensa, lo cual le permitiría a él, a sola firma, reformar la ley de seguridad interior, como viene anunciando su ministro de Defensa y como viene anunciando su ministra de Seguridad, para involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, algo que ni las propias Fuerzas Armadas están dispuestas a hacer, pero bueno, eso no pareciera estar deteniéndolos. Es decir, Milei aún cediendo, se quedaría con mucho y lograría imponer en el Congreso reformas estructurales a temas que son muy caros para sus sponsors, para la derecha en general en la Argentina, sobre todo la derecha antiperonista. Pero hay que ver si está dispuesto a hacerlo, si está dispuesto a ceder en tantos puntos. ¿Por qué? En principio porque entre las cosas que no pasan, entre las cosas que se quedan por el camino, está buena parte de los recortes que llevan ese déficit cero o ese superávit de 2 puntos, 2,5 puntos del que está hablando el gobierno. Si vos no tenés una suba en las retenciones y si vos no tenés la eliminación de la movilidad jubilatoria, el ancla fiscal del que habla el gobierno queda renga. Por algo, esta semana Caputo nos extorsionó, nos amenazó a todos los argentinos diciendo, si no me aprueban esto vamos a tener que tomar medidas más duras. No me quiero ni imaginar qué pueden llegar a ser medidas más duras para un gobierno que está congelando los salarios del sector público, que está prácticamente congelando las jubilaciones, que está pisando la recomposición de ingresos de todo tipo, al mismo tiempo que avanza, insisto, con una reforma en seguridad que hace a la represión de la protesta social que no tiene antecedentes en los 40 años de democracia. La verdad, no sé si quiero saber de qué habla Caputo cuando habla de tomar medidas todavía más duras. Pero la pelota está en la cancha de Javier Milei. Porque las negociaciones están abiertas, porque la oposición, o un sector muy importante de la oposición, está dispuesto a negociar. Por acción o por omisión sabemos que están dispuestos a negociar. Es decir, están aquellos gobernadores, diputados, senadores que salieron a decir, estamos dispuestos a negociar. Y están aquellos que, como el avestruz, como el ñandú, metieron la cabeza abajo de la tierra y no la sacan desde el 10 de diciembre. Como por ejemplo el presidente del segundo partido más importante en la historia de la política en la Argentina, que asumió como presidente, dio un discurso muy lindo y después de eso, como el avestruz, la cabeza adentro de la tierra. Digo, acuerdos aparecen todos los días.
Guillermo Francos ayer se reunió con 10 gobernadores de Juntos por el Cambio y al parecer encontraron acuerdos muy fructíferos. ¿Los respetará Javier Milei? Va en contra de su propia prédica, del todo o nada. Lo sabremos en los próximos días, lo sabremos en las próximas semanas. Si hay una negociación, seguramente se aprobará la ley ómnibus con varias tachaduras importantes. Tachaduras. Y hay que ver qué pasa con el DNU. Hay que ver si están los números para rechazarlo. Hoy, en todo caso, podemos decir que probablemente están, pero si Milei adopta una postura más negociadora, a lo mejor dejan de estar y el DNU sigue vigente, por lo menos hasta que la Corte Suprema haga su gracia. ¿Cederá o no cederá? ¿Hasta dónde puede llegar Milei? Bueno, la gran pregunta desde el día 1 fue ¿cuánta cuerda le iba a dar la sociedad? Y algunas respuestas se van acumulando. Llevamos 4 semanas consecutivas con importantes cacerolazos, algo que no había pasado nunca para un gobierno entrante en la Argentina. Y después podremos discutir quiénes son los que cacerolean, hasta dónde llega el efecto de ese tipo de manifestaciones. Pero lo cierto es que se está manifestando un descontento que no se manifestaba, por ejemplo, de la misma forma en los primeros semanas o meses del gobierno de Mauricio Macri. Pero también, y acá me parece que empiezan a aparecer algunas cuestiones más interesantes, el gobierno tiene que empezar a dar marcha atrás con algunas medidas. Este fin de semana, sin ir más lejos, iban a permanecer cerrados los museos porque se habían recortado las horas extras y como medida de fuerza se decidió hacer ese paro. Bueno, ayer por la tarde finalmente el gobierno comunicó que no iba a recortar esas horas extras y finalmente los argentinos y los turistas que estén con ganas de visitar un museo este fin de semana van a poder hacerlo. Lo mismo pasó con la marcha atrás en la quita de horas extras a trabajadores de la Casa Rosada. Regla número 1 que aprendés cuando, no sé, salís de la primaria. Nunca hagas enojar al tipo que te trae el café. Pero además, ¿qué proyecta eso? Porque si un tipo que le ves la cara todos los días te animás a recortarle la mitad del sueldo, porque eso significaba el quite de horas extras. ¿Qué clase de empatía, qué clase de comprensión vas a sentir por alguien que vive en la otra punta del país? Bueno, ahí entonces empiezan a aparecer los primeros recules, tibios por ahora, menores, en cuestiones, si se quiere, laterales, pero recules al fin del gobierno de Javier Milei, como lo fue también el encuentro con China, ¿no? Después de haber jugado un enorme buzón con la carta de Taiwán, Mondino se tuvo que ir al mazo y todavía no estamos seguros de que esto no le vaya a costar, esta novela no le vaya a costar el cargo. Y entonces entra en juego la segunda pregunta que nos hacemos, que es ¿hasta cuándo puede esperar el peronismo? ¿O qué más puede hacer el peronismo en esta situación? Y ahí habría que distinguir varios aspectos o varias cuestiones, porque muchos esperan que se manifiesten Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Alberto Fernández, que es cierto, son quienes condujeron al peronismo en la última etapa, son los que nos trajeron hasta acá. Después, en todo caso, el que quiere me invita a un vino y discutimos 1000 horas el orden de las responsabilidades entre ellos tres. Pero está claro que ellos fueron los que condujeron el último tiempo al peronismo. Y está igual de claro, aunque cada uno lo hizo saber de una forma distinta, que los tres decidieron dejar de conducirlo. Que no está en la voluntad de ninguno de los tres ponerse en el rol de conductor en este momento.
Cristina lo viene diciendo desde hace mucho, no es algo nuevo. Viene pidiendo que otros tomen la posta, que agarren el bastón de mariscal, que una nueva generación se haga cargo del asunto. Massa lo dijo la noche del balotaje. Habló de su retiro. Después dio a conocer que tenía ofertas para trabajar en el extranjero. Después se juntó con la CGT, dijo, bueno, cuenten conmigo, pero no para conducir. Dijo, no hagan el paro ahora, háganlo más adelante. Y Alberto Fernández agarró, sacó un pasaje y se tomó el palo. Tendría que haber dejado firmada la renuncia al PJ, que tampoco es que signifique tanto, ¿no? Pero un poco de decoro nunca es demasiado tarde para tener. Entonces, la pregunta es quién conduce, o por lo menos una pregunta posible es quién conduce. El tema es si es una pregunta que se pueda responder ahora. Si es incluso una pregunta que sea deseable responder ahora. Porque hay algo que se nos escapa, o que se escapa de la narrativa predominante de esta época, y que me parece clave. Y que vivimos esta semana en el Congreso, evidentemente. Que es que si pudiera conformarse en la política argentina el día de hoy una mayoría amplia que permita bloquear las iniciativas de Javier Milei, si esa posibilidad estuviera en el marco de lo políticamente asequible en el corto plazo, y es una incógnita, por ahora está costando, pero la certeza es que definitivamente esa mayoría no estaría encabezada por el peronismo o por el kirchnerismo. Que hoy todavía, para un sector de la oposición, pesa más el miedo a salir en la foto con los peronistas que el miedo a levantar la manito para que un energúmeno como José Luis Espert presida una comisión clave. Y esa es una verdadera cagada en la cual pesa, por un lado, el gorilismo absolutamente miope que caracterizó a buena parte de la política argentina desde hace ya más de medio siglo. Y también pesa la historia reciente. Alguna responsabilidad existe de este lado también para que un montón de personas, y hablamos tanto de dirigentes como de militantes como de votantes, prefieran estar más cerca de Victoria Villarruel que de Axel Kicillof. No digo que sea la culpa de Axel, no, para nada, ¿eh? Lo que digo es, durante los años que gobernó el peronismo, las cosas se hicieron de tal forma que hoy hay personas que quizás se emocionaron en su momento leyendo el Nunca Más, que creen o dicen creer en los derechos humanos, que creen o dicen creer en cierto rol del Estado en la economía, que no comparten un montón de cuestiones y sin embargo eligen pararse del lado de enfrente. Esto es algo que yo vengo planteando desde hace muchísimos años. No me gusta la autorreferencia, pero me acuerdo cuando empezaron los primeros cacerolazos, 2013 fue, que tuve una discusión sobre esto en un programa de 678 con Abal Medina, que por entonces era jefe de gabinete. Miren las cosas a donde nos lleva el tiempo, ¿no? Pero mi pregunta era, en ese momento, Juan, ¿qué hicimos mal? 2013, el salario estaba arriba de los $500. Y sin embargo, había gente que creía en los derechos humanos, que creía en la participación del Estado en la economía, que creía en la distribución, y prefería golpear la cacerola al lado de Cecilia Pando antes de que saliera en la foto con el gobierno kirchnerista. Bueno, esas cosas que se hicieron mal en ese momento se siguieron haciendo mal 10 años más tarde y ahora ya no salen en la foto con Cecilia Pando.
Ahora levantan la mano para que Cárcel Oval presida una comisión. Levantan la mano para que Villarroel tenga mayorías propias en el Senado. Villarroel, que es como Cecilia Pando a la 10ª potencia, hoy es la primera persona en la línea de sucesión en caso de que Javier Milei no concluya su mandato. Digo, si no asumimos que algo hicimos mal para llegar a esta situación, también tenemos un grave problema. Entonces, la pregunta entonces es ¿qué hacer? Y la respuesta, en todo caso, pasa por ser inteligentes. Volver a construir lazos de representación, algo en lo que vengo insistiendo desde el 10 de diciembre. Volver a construir mayorías. Y eso se logra cumpliendo los roles que la sociedad le dio a cada uno. Los intendentes cuidando a sus vecinos, de forma tal que los vecinos en el balotaje fueron a votar a Milei, abran la oreja y empiecen a darse cuenta quién es el que los cuida y quién es el que los descuida. Los gobernadores cuidando las complejísimas situaciones que tiene cada uno de ellos en sus provincias. Por ejemplo, Quintela en este momento que está sufriendo una huelga policial muy importante y no va a ser la única, si esto sigue así, si no hay más plata para pagar los sueldos. Los senadores y diputados oponiéndose, porque para eso también los votaron. Y ustedes dirán, bueno, pero mientras reconstruimos, Milei nos lleva puestos, avanza. Se lleva todo por delante. Y es cierto, pero también es cierto que hoy, si no construís una fuerza capaz de detener a eso que se lleva todo por delante, lo único que podés hacer es brindar un testimonio. Y eso es muy valioso, pero no defiende derechos, no defiende conquistas, no evita injusticias. Y entonces, bueno, entonces me parece que lo importante en este momento es tener la inteligencia suficiente para distinguir cuáles son los puntos de no retorno, cuáles son las cosas en las cuales, si Milei consigue avanzar, el país no va a tener la posibilidad de volver atrás en 6 meses, 2 años, 4 años, o en cuanto se revierta esta situación. Por ejemplo, la dolarización. Sabemos que si el país se dolariza, desdolarizarlo es prácticamente imposible. Entonces ahí hay un lugar donde frenarse, una barrera en la que plantarse, una trinchera donde dar batalla. Por ejemplo, en la venta de recursos y activos estratégicos, YPF, el Banco Nación, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si te liquidan el FGS, no lo podés desliquidar en 6 meses o en 1 año o en 4, cuando toque deshacer este desastre, porque en algún momento nos va a tocar deshacerlo, reconstruir este país que Milei dejará seguramente en una situación ruinosa. Bueno, defender las herramientas para poder reconstruirlo. Tener una política monetaria propia es una herramienta. Tener YPF es una herramienta. Tener al Banco Nación es una herramienta. Pero si hablamos de líneas que se cruzan y no se pueden volver atrás, esta semana Ecuador nos marcó también una luz roja muy, pero muy fuerte. Y también es un tema en el cual quienes escuchan este programa saben que venimos insistiendo. El colapso del Estado, que tiene como primer paso la instauración de una plutocracia, es decir, que tu voto deje de valer, que no importa lo que votaste, porque total, los diputados o senadores que vos votaste van a levantar la mano para aprobar cualquier cosa, porque responden a los mismos sponsors que el gobierno, que tienen una segunda etapa en la fragmentación política y en el vaciamiento de las instituciones democráticas, y que cuando se retira el Estado,
ese lugar, porque la política aborrece el vacío, es ocupado. ¿Y es ocupado por quiénes? Bueno, es ocupado por corporaciones. ¿Qué son corporaciones? Son nodos de poder no democráticos. Nodos de poder en donde tu palabra, tu voto no vale para tomar decisiones. Y estas corporaciones pueden ser formales, y les ponemos nombres de conglomerados como Techint, como Corporación América, como IRSA, o informales, y les ponemos nombres como Cartel de Sinaloa, como Primer Comando Capital, como Los Monos. No dejan de ser elementos corporativos que además, por debajo de la tierra, muchas veces tienen más vínculos entre sí, las corporaciones formales y las informales, que los que pareciera cuando uno mira ciertos medios. La prioridad entonces absoluta de cualquiera que se sienta opositor a este gobierno y no tenga la cabeza escondida abajo del suelo es reconocer dónde están esas líneas rojas y concentrar todos los esfuerzos para evitar que se crucen, sabiendo que el daño que se produciría sería irreversible. Y para tener la fuerza para evitarlo, bueno, entonces reconstruir representación, reconstruir escucha, reconstruir vínculo, reconstruir, al fin y al cabo, una razón para ser, una razón para existir, una razón para que la sociedad argentina vuelva a confiar en la política.